Listo. Vamos a poner la dirección IP 192.168.20.20, digamos. Acá, a esta computadora vamos a ponerle 192.168.20.30, digamos. ¿Se dan cuenta algo, chicos? No cambia la dirección IP, o sea, muy aparte de acá del... Solo cambian los últimos dígitos, ¿ya? Entendámoslo por eso. Es un identificador de cada dispositivo que está trabajando dentro de una red. O sea, como este dispositivo, les había dicho que para estar dentro de una red tienen que hablar los tres dispositivos el mismo lenguaje, entonces están hablando en este mismo código. Esa es una dirección IP. Igualito, para acá, para el municipio, ¿qué dice? Vas a utilizar la dirección o la red 192.168. Digamos acá, ya hemos puesto la 10 creo, la 40.0, ¿ya? Con máscara 24. Después les explico por qué pongo máscara 24, ¿ya? Muy bien, entonces, a esta computadora del alcalde, digamos, lo pongo 192.168.40. Digamos, el 2 le pongo acá. A esta otra computadora que es del no sé de quién, 192.168.40.4, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que habíamos dicho que el router sí o sí va a tener que utilizar la dirección IP 192.168.40.1, ¿ya? Siempre, sí o sí. ¿Se está viendo, chicos, no? Ya, muy bien. Va a tener que utilizar esa dirección IP .1. Este utiliza la 40.2, 40.3. Entonces, eso quiere decir que las redes lo estamos dividiendo nosotros. Para que este router pueda conocer a su equipo que está acá adentro, ¿ya? Para que pueda conocer a su equipo, vamos a cortarlo de esa manera y lo vamos a poner acá. Para que este router como padre pueda visualizar a este equipo, tienen que ponerse una dirección IP cada uno, ¿ya? Es como ponerle un nombre, pero él le pone una dirección IP. IP para este, IP para este. De igual manera, este router tiene que poner una dirección IP para este computador, ¿ya? Entonces, ahora, entre routers, acá en esta red también tiene que tener una dirección IP, pero diferente a esta red. Esa dirección IP afecta solamente acá. Recuerden que ese número puede ir, el último número puede ir desde, mira, ponemos 192.168.20. Puede ir desde, ya no va a ir del 1. ¿Por qué el 1 no? Porque el router lo va a tener sí o sí. Desde el 1, ya, desde el 1, ¿hasta cuánto? Va a ir hasta el 192, o sea, igualito, 192.168.10, bueno, en este caso es 20, ¿no? O sea, 20, hasta 255. El último código va a tener que cambiar para todos, o sea, el 1, el 2, pues el 2, el 3, el 4, o sea, el último va a tener que cambiar. Eso quiere decir, dentro de esta red vamos a tener hasta 255 computadoras. De igual manera acá, ¿no? La dirección IP puede ir desde 40, o sea, 40.1. Punto 1 ya no va a tener que utilizar el router, ¿verdad? Este tiene el router, 40.1. Desde 40.2 hasta 255. Obviamente que más antes va a ir 192, 168, .40.2, ¿no? Esa es su dirección IP, aunque esta dirección IP me salió mal. Vamos a dibujarlo de nuevo, ¿ya? .40.2. El último número es el que cambia para todos. Este número va a tener que cambiar para todos. El 40 va a cambiar, no, el 40 no cambia, va a cambiar el número 2 hasta llegar al 255. Muy bien, entonces, esa es una dirección IP. Profe, delante me preguntabas, ¿no? Profe, ¿cómo veo mi dirección IP de mi computador? Por ejemplo, voy a ver, abres el comando cmd, ¿ya? Y ahí pones la siguiente sintaxis, ipconfig.
Y acá te dice, adaptador Ethernet, ¿no? Adaptador Ethernet. ¿Qué dirección tiene? 192.168.1.237. O sea, mi computadora que está acá, la computadora que está acá conectada en el instituto, está conectada a un switch, ¿ya? Tiene la dirección IP. ¿Qué dirección IP tiene mi computador? Tiene la dirección IP 1.237. O sea, no estoy en la red 20, estoy en la red 1.237. Ya. Lo segundo que veo acá es la máscara de red. Eso vamos a hablarlo después, ¿ya? Una máscara de red que te dice en qué red estás. Los routers, como te digo, esta parte que dice puerta de enlace predeterminada, van a utilizar el 1.1. O sea, este router tiene el 20.1. Si fuera mi red 1, acá sería 1.1, ¿no? Ya, parece que le estoy llevando para otro sitio. Muy bien. Entonces, ya tenemos clasificado las direcciones IP en cada red. Antes estábamos traumándonos un poco con esto, ¿no? Con la conversión de números decimales, o sea, de direcciones IP a decimales. Entonces, como nosotros teníamos las direcciones IP del 1 al 255 punto, del 1 al 255 punto, del 1 al 255 punto, del 1 al 255 al 255, ya, o sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? Segmentada en 4 partes. Es lo mismo que está acá, esta dirección IP, 192.168.40.1. Ya vamos a ponerlo de esto para que lo entiendan así. 192.168.40.2. Esa es la dirección IP habitual, que había siempre, ¿no? Que había siempre. Entonces, como ya había esa dirección IP, o como ya tenemos esa dirección IP, ¿qué dijeron? Mejor, para no confundirnos, esas direcciones IP lo hay que dividir en clases de direcciones IP. En clase A, B, C, D, E. ¿Y qué quiere decir? Que la primera clase de direcciones IP, ¿ya? La primera clase de direcciones IP me va a tener que ir desde 0, digo, desde el 1 hasta el 126. ¿Ya? Eso quiere decir que, acá vamos a poner otro, control Z, vamos a poner, ya, eso quiere decir que la clase A, solamente la clase A, ya, en esta parte voy a tener que hacer la siguiente jugada. Personalizar, o si no, configuración de pantalla, y solo voy a tener que mostrar en pantalla 1. Observa cambios, listo, chao. Ya, entonces, ¿qué me dice? Que la dirección A, la clase de dirección A, o el rango de la dirección A, me va a ir, no aparece profesor nada, a ver qué dice. Me voy a morir. ¿Quién se va a morir? Ya. Acá tenemos clasificado las direcciones. Clase de dirección IP. Lo clasificamos en A, en B, en C. Ya, eso me van a entender ahora. En A, en B y en C. Entonces. Listo. La clase de dirección A, que te dice, la clase A, dice que te va a ir, o sea, te va a ir desde el 1.0.0.0 ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? A la 126, a la 126.255.255.
Los últimos no se están viendo bien. Ya, vamos a borrarlo. ¿Ya? Borrar. Pluma 255.255. Muy bien. Eso me dice que la clase de direcciones IP de la clase A me va a ir desde el 1.000 hasta el 255.255.255. ¿Qué quiero decir, profesor? Explícame en cristiano, por favor, no entiendo. Muy bien, en cristiano quiere decir que este 1 tiene que llegar hasta esta dirección IP. Puede ser, digamos, el 125.255.255.255. Este va a ser punto, punto y punto, ¿no? No se ve bien acá, borrador. Listo. Vamos a decir, entonces, que la clase de dirección IP A va a ir a 255.255.255. Profesor, ¿solo hasta ahí? Sí, dentro de ese rango puede ir cualquier número, ¿ya? O sea, solo dentro de ese rango. A ver, profe, ¿esta dirección IP será de la clase A? A ver, vamos a ver esto. Profe, esta dirección IP, si pongo 120.40.80.10, ¿será de la clase A? ¿De la clase A? Sí, es de la clase A. ¿Ya? Sí es de la clase A. ¿Por qué es de la clase A? Porque 120 está en el rango de 125. O sea, de 1 al 125. Del 1 hasta el 125. Entonces, ¿esto es de la clase A? Sí. Siguiente dirección IP. Profe, esta dirección IP será de la clase A. 126.40.90.20. Este es punto, ¿ya? Punto y punto. Profe, ¿será de la clase A? A ver, ¿será de la clase A? Sí es de la clase A. ¿Por qué? Porque acá está, te dice, hasta la... Bueno, acá no era hasta la 125, ¿no? Es hasta la 126, chicos, ¿ya? Estamos confundidos acá. 126. ¿Alguien me corrigió? Nadie, ya. Entonces me dice, de la 1 hasta la 126 va a ir, ¿ya? 126, hasta la 126. Entonces, la 126.40.90.20 es de la clase A. Clase A. Sí, esa dirección IP es de la clase A. ¿Por qué? Es el 126. Es el último código de las direcciones IP de la clase A. Entonces sí es. Profe, por último, quiero preguntarle algo más. Profe, ¿esta dirección IP será de la clase A? 140.255.255.255. Profe, ¿es de la clase A? Así va a venir su examen, ¿ya? ¿Es de la clase A? Entonces voy a ver, como me dice que la dirección IP de la clase A solo va del 1 hasta el 126, entonces verifico que acá es 140, entonces este no es de la clase A. No es de la clase A, ¿ya? Solamente en el rango. Ahora, vamos a poner otro escenario. Profe, ¿esta dirección IP es de la clase A? El 122.255.224, digamos. 246, digamos. Ya. Profe, ¿esto es de la clase A? ¿Esta dirección es de la clase A? Vamos a verificar. Nos dice que los primeros números, digamos, los primeros 8 bits, ¿ya? 8 bits tiene que ser tiene que estar en el rango del 1 al 126. ¿Este está en el rango 122? Sí. ¿No? Sí, entonces este sí es de la clase A. Este, profe, está en 255, eso no importa. Te dice que puede ir así, normal, no hay problema. Hasta 255 los siguientes 3 bytes.
O sea, este puede ir a 255, 255, 255. Entonces sí pertenece a la clase A. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ya tenemos la clase A. Y la clase B, ¿qué nos dice? Las direcciones de clase B vienen a ser de 128 a 191. ¿Ya? Entonces vamos a poner una clase B y una clase C. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Que la clase B viene desde 128, ¿ya? Desde la 128 ya tenemos acá 128.0.0.0. ¿Hasta qué número? Hasta la 191. Hasta 191.255.255.255. Desde 128 hasta 191 es la clase B. La clase B de direcciones IP. Direcciones IP. Profe, en este rango ¿puedo hacer varias combinaciones? Sí, pueden haber varias combinaciones. Y la última que nos dice que es, acá tenemos la clase A, la clase B y la clase C. Son los más utilizados. Son los más utilizados las clases de direcciones IP. ¿Por qué no te cuento la clase D y E? Porque son los que poco vas a utilizar en la vida. Menos vas a utilizar. Entonces, hablamos de la clase de la dirección C. La clase de dirección C, la C, ya viene desde dónde viene. Si esto termina en 191, entonces la clase de dirección C va a venir desde 192.0.0.0 hasta ¿cuánto? 254, 255, no, 223. 223.255.2 acá 255, 255.255. Esas son las clases de direcciones IP. Esta sería la clase C. Muy bien. Entonces, hemos conocido las clases de direcciones IP. Ahora, como antes decíamos que tus direcciones IP son digamos desde la 1 al 255, no. Ahora ya le hemos dividido ese rango. O sea, le hemos puesto el rango del 1 hasta el 126. O sea, si ponemos acá el rango del 1, vamos a ponerlo acá. Ya, vamos a ponerlo acá. Si decíamos antes que las direcciones IP son del 1 hasta las 255, alguien nos ha dicho, no, aguanta, espera. Vamos a tener clases de direcciones IP. ¿Y cuáles van a ser esas clases de direcciones IP? Tu clase A va a ser del 1 al 126. Entonces ponemos del 1 al 126 va a ser la clase A. Después, ¿qué va a pasar? Del 128, no, 126, acá está. Del 128 al 191, 128, al 191, vamos a poner acá, al 191, va a ser tu clase B. Después del 192, vamos a poner con otro colorcito para que lo entiendan. Para que lo entiendan, chicos, vamos a hacer mejor, ¿ya? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Ya. Nos dice entonces. Vamos a tener pluma, ¿ya? O sea, del 1 al... ¿A qué número, chicos? A ver, ¿alguien? ¿Dónde debe estar? Ya, del 1 al 126. Al 126 es de la clase A. Después, del 127, digo del 128, ¿a qué número? 191, ¿no? A ver, chicos. 191, al 191,
191 va a ser la clase B, y la clase C va a ser ¿de cuánto? Del 192 al ¿a cuánto? Estamos sacando esto de acá, del 192 al 223, al este sala, no se ve, vamos a borrar, vamos a poner pluma, al ¿a cuánto? Este de acá, 223. 223. La siguiente clase de dirección IP, ¿qué va a ser? Va a ser desde 224 a 239. 224, 239. Y la siguiente dirección de IP, ¿cuánto va a ser? Del 240 al 247. ¿Ya? Del 240. Chicos, ¿se está entendiendo hasta ahí? ¿Se está entendiendo hasta ahí, chicos? Espero que sí, ¿no? A ver. A ver, chicos, ¿se está entendiendo hasta ahí? Ya, de 200, ya hemos quedado de acá. Del 240 al 240. Muy bien. Del 240 al 247. Del 240 a 247. Del 240 al 247. Ese va a ser nuestras clases de direcciones IP. Entonces, nos dicen que las clases de direcciones IP van a ir de la siguiente manera. La clase A, la clase D y la clase C. Acá tenemos la clase D y la clase E. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta? Que son seguidos, ¿no? O sea, del 1 al 126, la clase A. Del 128 al 191, la clase B. 192 al 223, la clase C. 24 al 239, la clase D. La clase E del 240, ¿ya? ¿A cuánto? Al 247, ¿no? Entonces, los más comerciales son los que se trabajan la clase A, B y C. La clase D y E no lo vamos a utilizar por este entonces, ¿ya? Vamos a tacharlo, ya, por ahí. Pero ¿qué te das cuenta acá? Del 1 al 126, la clase A. Pero ¿qué falta acá? ¿Qué falta? Un número, que es la 127. Vamos a jalar. ¿Qué dice? Jason Quispe, profe, los IPs de ahí que nos está mostrando son firmes, no cambian o mezclan números, cada empresa maneja su manera los IP o cómo es, profe. Ya, bueno, te voy a explicar, espera, voy a terminar esto de acá. Acá nos falta algo. Si te das cuenta, nos falta la dirección 127, ¿ya? Punto 0, punto 0, punto 1. Esa dirección IP nos falta. Por lo menos te das cuenta, si te das cuenta, acá te falta el número 127. ¿Por qué? Se está saltando el 126 al 128. Ya. Respondiendo a tu pregunta, Jason, por lo normal las empresas pequeñas, utilizan esta clase de dirección IP. O sea, quiere decir que esta dirección IP vas a utilizar desde 192.0, así como te dice acá, ¿no? Esta de acá, la clase C. Del 192.0.0, o sea, punto 0, punto 0, punto 0, hasta 223.0.0.0
¿ya? Hasta ese rango vas a tener que utilizar para pequeñas empresas. Para medianas empresas vas a utilizar la clase B, las direcciones de clase B, ¿ya? Igualito, desde 128.0.0.0 hasta 191.0, acá no es punto cero, chicos, ¿ah? Estoy confundiendo acá. Acá es 255, ¿ya? Acá es 255.255.255. O sea, desde acá hasta acá, igualito en la clase B, para medianas empresas. Y para empresas grandes vas a utilizar esta, las grandes, las medianas y las pequeñas empresas, ¿ya? Lo vamos a subrayar de otro colorcito para que lo puedas identificar. Entonces, las empresas grandes, las empresas medianas y las empresas pequeñas. ¿Pequeñas empresas a qué te refieres, profesor? Pequeñas empresas que tengan, así como, a ver, vamos a poner, todo Akira, por ejemplo, puede ser una pequeña empresa, ¿no? Una pequeña empresa que lo puedes dividir en muchas subredes y puedes utilizar esta dirección IP, de tipo C. Ya, una empresa grande, ¿cómo vamos a utilizar? Todo Lima, digamos, utiliza la dirección IP A. Pero todos trabajan, primero la dirección A, la clase A, después, dentro de la... A ver, vamos a ver. Te voy a hacer esta clasificación. Jason, ¿qué diferencia hay entre las clases A, B, C, D de los IPs? A ver, para responderte eso, no me estás entendiendo, ¿no? No hay diferencia. O sea, te estoy clasificando. A ver, esta dirección IP que vale 192.0.0.0, ese es un rango, tiene un rango acá. Igualito este de acá tiene un rango. Este en la clase A tiene un rango. La diferencia es que la A va a trabajar a nivel empresas, o sea, va a trabajar en redes WAN, tremendas redes, ¿ya? Que va a administrar redes mucho más grandes. Estas son unas redes pequeñas y estas son redes empresariales. Dicho de otra manera, esta es la diferencia. La red A, las direcciones A de clase A, las direcciones de clase B y las direcciones de clase C. Ya, entonces vamos a ponerle así. La dirección de clase A trabaja a nivel general. La dirección de clase B te va a trabajar de esta manera. Y la dirección de clase, ¿qué color era el de adentro? Esta creo, la clase C. No sé si ahí me dejas entender. O sea, la dirección de clase A va a trabajar a nivel, o sea, en redes mucho más grandes que lo que tú conoces acá. Por ejemplo, tu casa trabaja con una clase de dirección C. ¿Por qué? Porque vas a tener 255 equipos, no más, no vas a tener más de 255 equipos. Si vas a tener más, puedes seguir trabajando en la clase C, sí puedes seguir trabajando, ¿ya? Pero si juntas, digamos, todo lo que es la empresa del instituto, con Akira, con el municipio de Akira, con el colegio José María Arguedas, igual puedes seguir trabajando en la clase C, pero si quieres migrar o quieres más dispositivos, vas a utilizar la clase B, ¿ya? Y después la clase A. A ver, vamos a explicar de esa manera entonces. Entonces, explicamos. Esta clase D y clase E, ¿por qué no vas a utilizar? Porque acá, de acá a acá hay un mínimo rango, o sea, mínimo rango de direcciones IP. De acá a acá, del 240 al 247 también tienes un pequeño rango, o sea, solo se utilizan, estas direcciones más o menos lo vas a trabajar cuando vas a utilizar direcciones IP públicas, tal vez, ¿no? Públicas acá, ¿ya? Por eso, no hablemos todavía de esto, ¿ya? Vamos a hablar primero de los tres primeros. Entonces, ya sabemos que las direcciones IP se clasifican en tres, que es la A, la B y la C, ¿no? Entonces, hablábamos de esta parte, de lo que es la dirección de acá, que no sabíamos de dónde salía esa dirección IP. O sea, esa dirección IP del 126 al 128 nos hemos pasado. No, nos hemos pasado. ¿Qué es esa dirección IP? 127.0.0.1 es la dirección de localhost. Localhost. ¿Eso qué quiere decir? Que tu laptop, todo laptop que sale, laptop, servidor, que sale de la empresa fabricado, sale con esta dirección IP. 127 es acá, ¿ya? Es 2. 127.0.0. Punto 1. Muy bien. ¿Qué dice? La dirección IP 127.0.0.1 hace referencia al localhost, que no es otra cosa que tu
computadora. Cuando hablas de localhost, es esta computadora. Tu misma computadora tiene esa dirección IP, ¿ya? ¿Pero qué es este local? Pues este host, bueno, entre otros floros, ya quiere decir que tu computadora trae esta dirección IP. ¿Para qué te sirve esa dirección IP? Para que veas si tu tarjeta de red está trabajando normalmente, ¿ya? O para que puedas ver un servidor web dentro de tu computadora. O sea, todo lo que instalas en tu computadora vas a tener que visualizar utilizando esa dirección IP, que es dirección IP de localhost o loopback, así como se llama, así como se escribe, ¿ya? Acá dice, esa dirección también se conoce como una dirección IP, IP loopback, que hace referencia a tu computadora. Cuando hablas de localhost, es tu computadora local, o sea, hemos hablado de antivirus locales, ¿te acuerdas? Entonces hablamos de computadoras locales, ¿ya? Entonces chicos, ahora, ¿cómo lo vamos o cómo lo definen las computadoras? A ver, en esta parte ya, para no estar, mantener, voy a poner acá, para no traumarles pasando de acá a acá. ¿Cómo yo sé? Mira, profesor, yo tengo mi computadora y ¿cómo sé? A ver, ¿por qué para las pequeñas empresas son de clase A o B? No, me estás entendiendo mal Jason. Te he dicho acá que para las pequeñas empresas vas a utilizar simplemente las clases de direcciones IP de clase C. Son de clase A. A o B no son para pequeñas empresas, son para super redes, ¿ya? Estamos hablando de grandes redes. ¿Por qué? Porque tienen más combinaciones acá. Si vas a ver, del 1 al 126, ¿cuántas combinaciones podrías hacer? ¿Cuántas combinaciones separados en 32 bits? O sea, separados o segmentados en 4. O sea, vamos a hablar del 1 al 126. Lo que te decía esto de acá, te voy a explicar de esta manera. Muy bien. Del 1.0.0.0 hasta que llegue al 126.255, ¿cuántas combinaciones tienes? ¿No? ¿Cuántas combinaciones te van a dar? Ya, igualito, en la clase B, del 128 al 191, ¿ya? ¿Cuántas combinaciones te van a dar estos últimos 3 bytes que tienes acá? Hasta llegar hasta el 255, 255, 255. Es por eso que te digo que son para pequeñas, no, son para super empresas, o sea, empresas grandes, medianas y pequeñas. Así quiero que lo entiendas por mientras, ¿ya? Muy bien. Estamos hablando acá del loopback, de la dirección loopback, ¿no? La dirección loopback. ¿Qué te dice la dirección loopback? Es la dirección de tu computadora. O sea, esta es mi computadora, profesor. ¿Tiene la dirección loopback acá? Sí, tiene la dirección loopback. ¿Qué te dice? ¿Cómo vas a probar? ¿Te acuerdas? ¿Ya? ¿Te acuerdas? A ver, no te acuerdas porque no te lo he dicho. Para poder probar la conectividad de una computadora, o sea, para que diga, oye, para que no se sienta solo esta computadora, para que no se sienta solo esta computadora dentro de la red, una vez que esta computadora ha entrado a esta red, para que no se sienta, oye, yo estoy solito, no hay ninguna computadora en esta red, para que pueda hablar con la otra, no sé si lo he puesto acá, no lo he puesto creo, ya, para que pueda hablar esta computadora con la otra computadora, o sea, no se sienta solo, o sea, es como a ti te meten a una casa, ¿no? Una casa, a un espacio grande. Y no lo entiendes, o te sientes solo dentro de esa casa. Entonces, para que puedas hablar con otra, o dices hola, para ellos su hola es el famoso ping. Ping. Ping significa como un hola para nosotros, hola. Hola. ¿Ya? La palabra ping es para probar que la otra computadora también esté en tu misma red, que esté en tu misma casa, que te pueda escuchar. Entonces, tú dices, hola, digamos, este usuario, vamos a poner otro escenario acá. Mantener. Vamos a poner acá la siguiente interfaz, vamos a poner una disposición en blanco. Por ejemplo, decimos, lo vamos a significar de la siguiente manera. Tenemos esta casa, grandote,
ya, oscuro, casa oscuro, y tú quieres saber que tu amigo digamos de Pablito, Juan, esté dentro de la red. Pablito y Juan. Este es Pablito y este es Juan. Juan. Pablito. Este va a ser Pablito. Como esta casa es oscura, él piensa que está solo. Como él piensa que está solo, lo que va a decir es: hola Juan. Hola Juan. Entonces, ni bien él esté dentro de su red o de su casa, él va a responder con otro mensaje que va a decir: hola Pablito, ¿no? Hola. Hola Pablito. Eso quiere decir que ambos ya se han hecho o han enlazado el primer punto de comunicación, que es el hola. Igualito cuando una computadora esté dentro de una red, lo que utilizan las computadoras es el famoso ping. Ping. Para ver si puede establecer comunicación con esta computadora. Entonces, si esta computadora tiene la dirección IP 192 de clase C, vamos a hablar puro clase C, ¿ya? 168.4.2, y esta va a ser la dirección IP 192.168.4.6, digamos. Entonces, para que esta computadora sepa que la otra computadora está dentro de su red, ¿qué va a utilizar? El famoso mensaje. En vez que utilice el hola, va a utilizar la palabra ping. Ping. ¿Ping a quién? Esta computadora dice: ping, ¿estás tú? O sea, ping 192.168.4.6. Entonces, si esa persona o esa computadora está dentro de la red, también le responderá, ¿no? Si estoy acá y su famoso hola que estoy acá es el otro ping. ¿Ping a quién? Ping a este número, o sea, a él. Él va a tener que mandar a él. Ping 192.168.4.2. 4, ¿ya? Dime. ¿Sí está en clase? Punto 4.2. Entonces, ese es el famoso comunicación de computadoras. Para saber que esta computadora está acá, está en su misma red, conectado, ya va a tener que mandar el famoso o la famosa palabra ping en vez de hola. Los humanos nos comunicamos con la palabra hola. Entonces, ahora, yo les digo, ¿no? Acá, a ver, esto para qué puesto, muy bien. Yo les digo acá que el famoso, la dirección IP 127.0.0.1 pertenece a mi máquina personal. Entonces, yo voy a abrir acá el CMD, símbolo de sistema, y voy a hacer el famoso ping. Voy a saber si la dirección IP 127.0.0.1 está ahí. ¿Qué quiere decir entonces? Que sí está. ¿Por qué? Porque me aparece esta dirección, o sea, esto me aparece. ¿Qué pasa si yo pongo una dirección equivocada? Digamos, voy a poner la 127, 124, 25, digamos, punto 160.4, ¿no? Esa es la dirección IP pública. Vamos a ver, vamos a probar otro con otro, ¿ya? Vamos a probar, digamos, con la dirección 192.168.20.4. Ah, y la famosa palabra ping. ¿Qué dice acá? Me sale un pequeño error. ¿Qué dice ese error? ¿No? Haciendo ping. Tiempo de espera agotado para la solicitud. De nuevo, me va a salir otro. Tiempo de espera agotado, y te sale 4 veces ese mensaje. Eso quiere decir que esta computadora, cualquier computadora en el mundo que tenga esta dirección IP, no está conectado a mi máquina. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, el famoso o la famosa palabra para poder conectar computadoras dentro de una red es el famoso ping. Ya, chicos, entonces, ahora me dirás, profe, ¿cómo voy a,
cómo convierto, o cómo convierte la famosa, ¿no? La famosa conversión de números decimales a binarios. Las computadoras, obviamente, esta es la comunicación humana. La comunicación en cómo hablan los humanos. Así. Todas estas direcciones IP son humanos. O sea, nosotros lo entendemos así, humano. Y estas son las comunicaciones máquina. Recuerda, las máquinas hablan en códigos binarios. La comunicación máquina. Entonces, vamos a convertir esta dirección IP. Pero de los cuales, recuerda que este de acá está dividido en 8 bits. Este de acá está dividido en 8 bits también. Este 0 de acá está dividido en 8 bits, 8 bits y 8 bits. Vamos a convertir solamente a este número 1 en binarios. Convertido el número 1 en binarios es así, de la siguiente manera. Ya, el número 1, ya que está acá, porque solamente este número 1 me suma 1 y el resto lo completo con ceros. Recuerda eso, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Listo, 0. Muy bien. La clase B, voy a convertir el 128 en códigos binarios, el código decimal en códigos binarios. ¿Cómo lo convierto? Lo convierto de la siguiente manera, 0, o sea, 128 es el primer número, entonces como solo esto me ocupa, ¿ya? Es el número 1, seguido de tantos ceros. La 192 de clase C, ¿cómo lo convierto? 128 más 64 me dan 192 y el resto es 000. O sea, todo esto quiere decir que es el número 192. O sea, todo esto. Todo esto es el número 192. Me he pasado mucho. Borrador, voy a borrar. Listo. Todo esto de acá, vamos a tratar de no pasarnos. Todo esto de acá es el número 192. Todo esto de acá, en decimales, digo en binarios, es el número 128. Y todo esto de acá, en decimales también, es el número 1. Ahora, lo siguiente, el 224, ¿cuánto me da? 128 más 64 más 32 te da 224. La suma de todo esto es 224. ¿Ya? Esa es la conversión, simplemente así. Estás convirtiendo 240, digamos. Convertimos el 240, los números, los códigos decimales, vamos a convertir a binarios, 240. Listo. Muy bien. Esa es la conversión, así lo conviertes. Entonces ya vamos a convertir, ya nos minimizamos, ¿no? O sea, la clase A viene del 1 al 126, la clase B del 128 al 191, la clase C del 192 al 223, la clase D así. Y la conversión. Si yo quiero convertir, digamos, el número 245, ya, pero que no pertenece a esta clase, vamos a ponerle ya en el rango de acá. Acá vamos a ponerlo. Acá voy a poner la conversión de, digamos, del número 130. Ya, eso voy a convertir en decimales, tú lo vas a hacer. Ya, muy bien. Ya hablamos de las clases de direcciones IP. Ya, clases de direcciones IP. El loopback, eso no se olviden, chicos. Siempre les van a preguntar, ¿qué es el loopback o localhost? Tiene esta dirección IP que es la 127. Ya, 127.0.0.1 es la dirección loopback. Ya. Ahora, estas computadoras están dentro de una red. ¿Por qué sabes que están dentro de una red? Porque tienen hasta acá los mismos 24 bits. ¿No? 24 bits. 24 bits, igualitos. El único que cambia es este de acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 7, 8. ¿Quién lo tiene el número 1? O sea, ¿quién lo tiene? Es el router, ¿no? Recuerda, el router siempre se agarra la dirección IP principal, siempre. Él va a tener la dirección IP 192.168.1
punto 1. Ese va a ser su dirección IP del router. ¿Por qué? Porque él administra toda esa red. Acá está el switch, un switch de link conectado a las computadoras. Muy bien. Ya. Entonces, para terminar, chicos, o ya no vamos a terminarlo, creo, porque tenemos bastante. Entonces, ahí nos tendríamos que quedar, chicos, ¿no? O no creo que quieran continuar. O quieren continuar, somos 10 personas. Hasta ahí, entonces, va a venir su examen, ¿ya? Muy bien, chicos, a ver, para terminar, para finalizar mismo, ¿por qué creen que esta dirección IP? ¿Por qué creen que esta dirección IP? Miren, si yo les pongo una dirección IP 192.168.1.0 con máscara 24, ¿quién lo tiene en la dirección 0? Si el router lo tiene en la dirección 1, ¿quién lo tiene en la 0? A ver, chicos, ¿quién lo tiene en la 0? ¿Quién cree que lo tiene en la 0? La 0 no lo tiene nadie, porque la 0 simboliza que están... La 0 simboliza, este 0 simboliza que toda la red que está acá, todita la red es el 0. Pablo César Gutiérrez Aski, ¿todos los números dan en el sistema binario o hay algunos que no? Todos los números, todos. ¿Ya? Todos. Todos los números dan. Ahorita te explico. Si yo te pongo, digamos, póngame la dirección IP, digamos, 192.168.0, tú tienes que asumir que desde la 0, este número va a cambiar. El 1 va a tener el router, el número 2 va a tener un dispositivo, el número 3 otro así, ¿ya? Este 0 representa la red en general, representa la red, ¿ya? Lo que me preguntas, Paulo, acá. Lo que me preguntas, sumas todo esto. Si sumas todo esto, la suma de todo esto te va a dar a 255. Lo voy a poner acá, 255. En tu casa, súmalo todo esto, 255. 128 más 64 más 32 más 1, 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Sumado todo esto te tiene que dar 255. Por eso es que las direcciones IP te van del 1 al 255, acá. O sea, el número 255, ¿cuánto sería? Si lo convertimos en decimales, sería más este, en binario sería esto, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1. Así sería el número 255, ¿ya? Y gracias por la pregunta, Pablo, porque me había olvidado. Muy bien, chicos. Entonces, ahí cerramos. Yo les voy a mandar un pequeño trabajo para que ustedes lo hagan en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno van a dibujar todos. Muy bien, chicos. Y eso lo voy a revisar. Hasta ahí quedamos, entonces. Mantener. Y voy a tener que parar el video.